No, pero ya cerrar mal aquella puerta, si pasa por eso. Ya te iba a decir, fuera de trabajar, ¿de cuánto para ¿no? 20. 3.5 por ahí. 3:20. Y algún mate, algo. Hola Nadia. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien. Me alegro.
Hola Nadia, hola Eliana, Hola, buenas tardes. ¿cómo les va? Magali, ¿cómo estás? Bien. Esperamos a ver si ingresa alguien más y comenzamos. Bueno, ya llegamos al fin de semana, por suerte. Sí. Te cuento que me di la segunda dosis ayer. ¿Sí? ¿Cómo te fue? Bien, tranqui, me tocaba hoy, pero hacía el toque a ver si me vacunaban para no faltar las clases hoy. Ah, ¿y? ¿No Así que tuviste problema? no, me dijeron que sí porque como venía de afuera para no hacer 2 viajes. Claro, está bien, Marce. ¿Qué vacuna te dieron? La AstraZeneca. ¿AstraZeneca? Bueno, es No me hizo buena. nada. No, mientras no te haga nada ni tengas ninguna reacción, son No, vacunas. ¿Eh? sí. Bueno, qué suerte. ¿Eh? ¿Hay mucha gente vacunada allá en tu pueblo? Sí, bastante, somos pocos habitantes igual. Eh, ¿Por qué pocos? ¿Cuántos son? Y somos 6.000, Ah, poquitito, muy poquito. sí. Así que vamos Y, rápido, porque han venido a vacunar acá al pueblo también. mira vos. ¿Qué te iba a decir? ¿Alguna persona tuvo COVID o han tenido casos de COVID? Sí, acá sí. Gente con COVID sí tuvimos. Sí. ¿Alguna persona que haya tenido una complicación o fallecimiento? No, los fallecimientos sí, murió no, ya con problemas igual de corazón y eso. Ah, mira vos. Bueno, Pero si bueno, no, no, todo el día así, 3 o 4 días en cama, con fiebre, con mucho dolor de cuerpo. ajá. Y después se recuperaron. Hola, Sí, Joa. Hola, Mariela, ¿cómo estás? ¿Tu asesor cómo anda? Estás mutada, Mari. Hola, Ahora, asesor. Ahora te escucho. ¿Cómo bien, cómo se llama el asesor? Tiago. Ah, Tiago. Hola, Tiago. ¿Cómo andan todas? Bien, me alegro que anden bien. Bueno, vamos por la segunda clase, chicas. Ya cumplimos con 2 clases. La vez Mariela, ¿cómo andamos? Mari, ayer me he reído tanto con sus compañeras porque le digo, bueno, vamos a descansar y no apaguen la pantalla. Entonces se habían puesto a charlar y algunas son vecinas, entonces le decía una a otra, ¿hiciste la torta? Y la otra le decía, sí, la hice, mirala qué linda que está, pero no te la comas, ¿eh? Esperame que tengo que ir a tomar mate. Me reía porque digo, viste, cuando uno está habituado, ya se habitúa de que no hay cercanía, digo, claro, ellas viven cerca, viste, y se invitaban, y las otras que eran también de alrededor también se invitaban. Pero muy lindo, muy que demuestra que es un pueblo chiquito, ¿no? Yo se imaginan que salgo a la vereda y no conozco a nadie, a la mitad de la gente. Bueno, vamos a comenzar, terminamos con los determinantes que afectan o no a la salud. Generalmente cuando comienzo una clase, hacemos un pequeño repaso como para tener en cuenta qué es lo que vimos en la clase anterior. Recuerdan que hicimos una pequeña definición, de acuerdo a nuestros conocimientos, que era
salud y qué podía ser el concepto de enfermedad. Y que en esas dos definiciones había una serie de determinantes o factores que podían ocasionar una buena salud o el cambio de la salud a la enfermedad. Dentro de los determinantes vimos una serie de factores. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los factores que pueden influir dentro del cambio de nuestra salud? ¿Recuerdan cuáles eran? Medio ambiente, Medio ambiente, perfecto. Contaminación. adicciones, Bien. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas recuerdan ustedes que también forma parte como un factor importante en cambios? ¿Se acuerdan que hablamos de la religión? Y a eso, el concepto general, ¿cómo se denomina? Hábitos de vida. ¿Se acuerdan? Que dentro de los hábitos de vida, sacamos las creencias, sacamos las costumbres, sacamos la religión. Les di algunas palabras sueltas y ustedes las relacionaron, y que prácticamente a través de esos factores puede cambiar nuestra situación de saludable a enfermedad o mantenerse saludable. Dentro de esos factores también mencionamos el tipo de vivienda que podíamos tener, que también podía influir en nuestra situación, una serie de cosas importantes que van a influir justamente en estos conceptos. Bien. La mayoría, algunas de ustedes ya trabajan en salud, ¿no? ¿Había alguna, uno o dos que trabajaban en salud? Yo trabajo en la salita. Vos trabajás en la salita, bien. ¿Tenés más o menos una idea cómo es nuestro sistema de salud en Argentina? Y algo sé, el sistema de salud es curar, atender a los enfermos. Bien, esas son las injerencias que tiene. Pero yo quiero saber si alguien reconoce los subsistemas que se desarrollan dentro de nuestro sistema de salud. Bueno, les nombro uno. Por ejemplo, las obras sociales. ¿Qué otra más conocen? Las recetas. Acordate que las obras sociales es un grupo de personas que tienen esa suerte de tener un beneficio. Casi todas han trabajado, ¿no es cierto? sí. Sí. Y casi todas han tenido la suerte de tener una obra social, si están trabajando en blanco. ¿Sí? El hecho de, por ejemplo, vos, Marce, me decías... No, yo no trabajo en blanco. Claro, vos no trabajás en blanco. Bueno, tengo obra social de PAMI, igual. La obra social que tenés, o sea, la obra social de PAMI, Sí. ponete a imaginar quién sostiene a la obra social de PAMI. ¿Quién la solventa? A ver, ayúdenla, chica. ¿Quién solventa la obra social de PAMI? La más conocida. El Estado. Todo, el gobierno. El Estado. Pero el Estado, ¿de dónde saca? ¿De dónde se financia para mantener esa obra social? De la gente que ¿Los aporta. impuestos? ¿De la qué? gente que aporta. De la los gente que impuestos, aporta. O sea, de nosotros, Sí. cuando estamos trabajando en blanco, aportamos parte de nuestra jubilación para una obra social el día de mañana. Entonces, el Estado recoge todo ese aporte y de esa manera respalda esa obra social que es
para jubilados, pensionados y alguna que otra persona que tenga una necesidad por discapacidad. Bien. ¿Y qué otras obras sociales conocen que es casi absoluta de aquella persona que trabaja para el Estado, o sea, para la provincia de Buenos Aires? ¿Qué otra obra? IOMA. IOMA. Bien. IOMA también, ¿por quién está solventado? Trabajadores, por los que aportan. Por los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, porque IOMA es una obra social que prácticamente se encuentra en la provincia de Buenos Aires, o sea, en toda la provincia. Esa obra social también se solventa en una proporción con los aportes de los trabajadores y a su vez con ciertos aportes que el Estado, como patronal, también pone en esa obra social. Por ejemplo, alguno de sus esposos o papá que trabajen en algún otro rubro que no sea el Estado o que sea de salud. Empleado de comercio. ¿Cómo? Empleado de comercio. Empleado de comercio, bien. Los empleados de comercio, ¿qué obra social tienen? No sé si es AECA, me parece. Algunos AECA, otros SECAC, pero también tienen la suerte de disponer ciertos lugares para la atención generado por el respaldo de la obra social de ustedes. ¿Sí? Entonces pueden ir a un sanatorio, se pueden sacar sangre en un lugar privado, que siempre que esté adherido a esa obra social. ¿Sí? Pero lo que nunca sabemos es quién garantiza que ese tipo de actividad sea respaldada y que se cumpla. ¿Hay alguna entidad que trata por todos los medios que se cumplan los contratos entre la obra social y el beneficiario? ¿Que serían que los sindicatos? ¿Algún sindicato? Exactamente, los sindicatos. Los gremios normalmente verifican que se cumpla lo que se consigna en el contrato, o sea, establecen, por ejemplo, que en el sanatorio fulano de tal, la internación va a ser gratuita, que todo gasto que pueda generarse por la hotelería, cuando uno es internado se habla de hotelería, por la hotelería o la administración de medicamentos será cubierta totalmente por la obra social. Pero a veces hay algunos pillos que normalmente no cumplen con eso. Entonces uno va y se queja en el lugar que corresponde, que en este caso puede ser el gremio o puede ser alguna entidad que es veedora de que se cumplan los contratos. Pero siempre los gremios están presentes. Pero también hay un veedor, que es también importante, que es el Estado. El Estado trata por todos los medios que se cumpla según la ley. Van a ver en otro subsistema que ahora vamos a hablar, que también el Estado está como veedor para que se cumpla lo establecido, el contrato, ¿no? Aunque no lo veamos nosotros, sabemos que hay cierto contrato que obliga tanto a una parte como a la otra de cumplir. Hablamos de las obras sociales. Las obras sociales entonces están supervisadas por los gremios o por grupos de personas que supervisan y por el Estado, para que se cumpla lo establecido. A su vez sabemos que el aporte se realiza a través de los beneficiarios, quienes trabajan en blanco y tienen también, según la Constitución,
el derecho de tener una obra social. ¿Está? Hasta ahí vamos. Ese sería uno de los subsistemas. ¿Y otro subsistema cuál es, según ustedes? ¿Qué pasa cuando vamos al hospital? ¿Qué tipo de subsistema es ese? ¿Qué pasa cuando vamos al hospital? ¿El hospital nos cobra? No, gratuito. Es gratuito, o sea que es público. Bien, imagínense en que es público. ¿De dónde sacan la cantidad necesaria o los aportes necesarios para poder cumplir con las necesidades de los pacientes? ¿Quién lo provee? El ¿Quién Estado. provee? ¿Cómo? El Estado. El Estado, exacto, Silvina, el Estado provee. ¿Pero de dónde saca esos recursos el Estado? ¿De los impuestos? De los impuestos. Vieron que normalmente a fin de año se dice el presupuesto para este año en salud es tanto. En realidad es el Estado actúa como controlador, ¿no? A través de los impuestos junta todo y reparte una proporción para salud y otra proporción para otras necesidades. Entonces nosotros mismos somos proveedores de cubrir las necesidades del sistema público. El sistema público, cada vez que nos da una venda, cada vez que nos da un inyectable o administra una medicación, prácticamente está utilizando los recursos que le dio el Estado y que a su vez nosotros todos aportamos. ¿Está? ¿Y qué pasa con el Estado? Porque también está el tema de que hay que controlar si se cumplen o no las normas de la salud pública. ¿Qué hace el Estado? Hace lo mismo que en la obra social. Controla que se cumpla según no es contrato, en realidad las normas y reglas que se establecen en las políticas de salud. Por ejemplo, ahora que estamos justo en plena campaña de vacunación, el Estado sabe que nosotros somos alrededor de 52 millones de habitantes. De esos 52 millones, hace una estadística para saber cuántos son los que se han vacunado, cuántos son los que son mayores de 65, cuántos son menores de 5 años, por ejemplo. Y a partir de ahí, el Estado es veedor que se cumpla lo que la ley o ciertas normas se establecen. Porque normalmente uno dice, ¿cómo puede ser que ellos saben la cantidad de vacunas que hay? Constantemente hay un departamento en Nación, que es estadística, que hace un cálculo constante de la cantidad de vacunas que entran, la cantidad de vacunas que fueron inoculadas, y va estableciendo unas diferencias. Ustedes saben que el último censo fue en el 2010, hace muchos años. Pero todos los años se hace un cálculo estadístico de la cantidad de gente que va aumentando. A partir de ese cálculo se sabe aproximadamente la cantidad de población actual que existe. Por ahí más, por ahí un poco menos, pero tenemos un promedio de la cantidad de habitantes que hay. Amén de eso, sumamos constantemente la cantidad de migraciones. O sea, no solamente es la población de la Argentina, sino que se va sumando la cantidad de migraciones que hay y la cantidad de emigrantes que se van. Entonces, hay un cálculo constante, dinámico, pero que me va dando
una cantidad promedio de habitantes que quedan en la Argentina. Amén de eso, también se tiene en cuenta nacimientos, la morbimortalidad, también se va teniendo en la etapa estadística. Se hacen los cálculos y se sabe aproximadamente la cantidad de gente que necesita recibir la vacunación. Pero todo esto que les estoy contando también necesita un aporte. ¿Por qué? Porque el Estado a veces tiene la posibilidad de adquirir ciertos recursos a través de, qué sé yo, de impuestos que se le hace a determinadas empresas o ciertas riquezas que tiene en el Tesoro Nacional, pero no alcanza para solventar las necesidades de toda la población. Nunca va a alcanzar. ¿Saben por qué? Porque normalmente la población es dinámica y en vez de crecer aumenta cada vez más. Así que nunca va a alcanzar. La salud pública también está controlada por el Estado, ya les dije, y a su vez la salud pública se divide ¿en qué? Si yo digo hospital, ¿qué estoy diciendo? Si yo digo atención primaria, ¿qué les parece que es la atención primaria? Los famosos centros de salud. Periféricos. Los periféricos, los SUPA, que ahora se incorporaron los SUPA. Pero ¿qué sucede? La atención primaria, se denomina que es el primer contacto que tiene el individuo con la salud. ¿Por qué el primer contacto? Porque comenzamos a ir primero a vacunar a nuestros niños. Quiere decir que estamos haciendo uno de los principales objetivos de la atención primaria, que es la prevención. Vamos a preguntar, porque no sé si esos granitos que tiene el nene me parece que puede ser una enfermedad, o por ahí voy a preguntar que si me duele mucho la espalda, especialmente debajo del omóplato, puede ser algún tipo de problema, o voy a preguntarle al enfermero si cocino con demasiado aceite, puede ser que me haga mal, porque a veces en los centros de atención primaria la gente que vive alrededor hace consultas porque hay cosas que todavía no entiende. Y se dan ocasiones donde vienen a preguntar simplemente eso. O viene el abuelo a tratar de charlar un rato porque se siente mal, porque está solo. O sea que el centro de atención primaria también hace promoción, promociona salud. Si el abuelo no quiere comer, uno le dice, no, abuelo, mira, tenés que comer aunque no tengas ganas, porque hace muchas horas que estás sin comer y te puede hacer mal. O a la mamá le decimos, no, mamá, la comida que debe tener un niño no es salchicha y puré, sino que tiene que ser comida sana, y comida sana no es salchicha y puré. Eso es promoción de la salud. Le estoy dando algunos consejos a la población, sin hacer ningún tipo de intervención, simplemente charlo. Es como charlar con doña Rosa y contarle algunas cosas y doña Rosa da consejos. Entonces la atención primaria es el primer contacto del individuo y la atención primaria cumple con las normativas que es la prevención, la promoción y a veces si ha existido una enfermedad y el paciente se recupera, atención primaria interviene en la recuperación del paciente. ¿Vieron cuando? No sé si ustedes tienen la oportunidad, en los centros de salud a veces les enseñan a los abuelos a caminar, que no se queden sentados en la silla, entonces salen a dar vuelta por alrededor del barrio, o, por ejemplo, les explican
que si tiene el pie diabético, tiene que tener cuidado con las zapatillas, no se tienen que olvidar de ponerse medias, o sea, todos esos consejos y ese contacto directo con la población generalmente se produce en la atención primaria. El equipo de atención primaria tiene la obligación de conocer a su comunidad. No puede ser que entre al centro de atención, se quede sentadito en una oficina, que venga el paciente a consultar y no conozca a su población. Es obligatorio que salga y realice un intercambio entre la comunidad y él. Aprenda quién. Esa es una de las partes que tiene la salud pública. La segunda parte que tiene es el hospital sencillo, un segundo nivel, denominamos nosotros. ¿Por qué? Porque normalmente ya se atiende la enfermedad. Ya cuando entramos al hospital es para atender la enfermedad. Ahí hay algún especialista, generalmente ya los estudios son más complejos. Ya no es lo mismo que el doctor de atención primaria, ¿sí? Y después tenemos hospitales de alta complejidad, que se denominan de tercer nivel. Ya tienen ustedes cerca que es de tercer nivel. Hospitales tienen. El más cerca, Bahía Blanca. Sí. Bahía Blanca, ¿sí? O sea, de la mayoría de ustedes, Bahía Blanca, el referente Bahía Blanca, Mar del Plata. Claro, de alta complejidad. O sea, Claro. alta complejidad estamos hablando que ya el cardiólogo es el que hace los estudios sobre una enfermedad específica o que tienen Ecografías que 4D. Claro, ¿no? Entonces ahí ya estábamos hablando de un tercer nivel, o si hay una cirugía que sea una de complejidad, ya no lo hace el hospital chiquito, el hospital que es, qué sé yo, de Tres Arroyos, refiriéndonos a toda la población que tiene alrededor. Ya tiene que enviarlo a un hospital donde estén los especialistas y se encarguen del paciente porque está en una situación de riesgo. Entonces, dentro Acá de en la... Azul tenemos el hospital de niños. ¿Qué, Eli? Acá tenemos el hospital de niños, que viene gente de la zona porque tienen terapia.